Hace instantes el Banco Central anunció nuevas medidas para la compra de dólar ahorro. En conferencia de prensa, el presidente de la entidad dijo que las compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera se van a computar dentro del cupo de los $200 mensuales por persona. Además, en cada compra habrá que sumar al impuesto país un adelanto de impuesto a las ganancias. También se anunció que se le pedirá a las empresas que refinancien hasta el 60% de sus deudas en dólares. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó que acordará con las autoridades porteñas la continuidad del aislamiento por coronavirus que vence el próximo domingo. Adelantó que le seguirá pidiendo solidaridad a la ciudad y cuestionó la reapertura de los bares. Aseguró que los controles no están funcionando. El Poder Ejecutivo envió el presupuesto para el año 2021 al Congreso. El proyecto será presentado en los próximos días por el ministro de Economía, Martín Guzmán. La medida prevé una inflación del 29%, un dólar a 101 pesos con 60 y un crecimiento del PBI del 5,5%. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que los recortes de fondos a la ciudad es unilateral e inconstitucional. Afirmó también que hay un perjuicio económico altísimo para los que viven e ingresan a diario a la ciudad de Buenos Aires. Además, desde el gobierno porteño señalaron que mañana harán la presentación ante la Corte Suprema para que sea declarado inconstitucional la quita de fondos de la ciudad. Se inició la edición 75 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas con restricciones en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. Bajo el lema "El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos", los 193 Estados miembros debatirán sobre cómo afrontar el COVID-19 mediante la acción multilateral eficaz. Y Boca podrá viajar con futbolistas que dieron positivo de COVID-19 para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores del día jueves, luego que Libertad de Paraguay, rival del equipo Xeneize, presentara un reclamo ante la Conmebol. Desde el organismo ratificaron que los jugadores podrán viajar porque una persona que transita la enfermedad durante 10 días sin síntomas es considerada recuperada y ya no contagia. En el marco de la pandemia de coronavirus, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que esta semana mantendrá conversaciones con el gobierno porteño para definir la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio. Afirmó que le seguirá pidiendo a la ciudad que sea solidaria, ya que cuando la enfermedad estaba concentrada en el distrito, todo el país estuvo en cuarentena. Yo casi todos los días hablo prácticamente con por lo menos la mitad de los ministros de Argentina para saber cómo están las cosas y estar con ellos, pero por supuesto, y seguiré haciéndolo y seguiremos haciéndolo. Yo no creo que haya ningún inconveniente, lo cual no quiere decir que yo no estoy disintiendo con alguna de las actitudes aperturistas permanentes que tiene la administración de la Ciudad de Buenos Aires. Hay recreamiento que tiene explicaciones, los pibes, los parques, todo eso me parece razonable. Ahora, los bares, hacer una pelea por los bares y que los bares sean la base de una disputa, me parece que, vuelvo a decir, y además, ustedes ven, es muy difícil controlar los bares por la propia esencia de lo que va uno a hacer a un bar. Según versiones periodísticas, el gobierno porteño estudia reabrir patios y terrazas de locales gastronómicos. También evalúa ampliar la actividad del sector de la construcción y habilitar los gabinetes informáticos en las escuelas. Las críticas del ministro González García respecto a las actividades recreativas de la ciudad fueron formuladas durante el anuncio de la extensión del bono de 5.000 pesos para los trabajadores de la salud. El beneficio se volverá a pagar durante los próximos 3 meses y alcanzará a más personas como, por ejemplo, trabajadores de geriátricos, laboratorios y servicios de emergencias. Y por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, explicó que en el país fuera del AMBA están aumentando el porcentaje de positividad de los test
de COVID-19, así como la ocupación de camas de terapia intensiva. Bisotti también señaló que la ciudad de Buenos Aires es el distrito que tiene mayor cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes. En tanto, desde el gobierno bonaerense advirtieron a los intendentes opositores acerca del incremento de casos en sus distritos y destacaron la estabilidad de la curva del AMBA. La cantidad de casos está bastante mantenida, pero está migrando hacia el interior de la provincia lentamente. Mantenida muy arriba. Esto es un parámetro preocupante porque hay todavía un porcentaje muy grande de la población que no se enfermó, es decir, hay mucha gente que se puede enfermar si aumentan el contacto entre las personas. Se mantiene un cierto grado de estabilidad que podría ser que sea la antesala a un descenso de los casos, siempre y cuando no hagamos nada que empeore la situación. Arrancó una semana de intensa actividad legislativa, ingresó el presupuesto en la Cámara de Diputados, los detalles serían oficializados en los próximos días por el propio ministro de Economía. Y el proyecto que prevé para 2021 una inflación del 29%, un dólar oficial de 101 pesos con 60, un déficit fiscal del 4,5% y un crecimiento del 5,5%. La previsión señala además un aumento de recaudación impositiva por encima de la inflación, lo que se traduce como mayor recaudación impositiva. Se planifica además una fuerte apuesta a la obra pública. Se destinará el 2,2% del PBI para este fin. Nosotros quisimos hacer un presupuesto que se sostenga en el tiempo. No somos de los que hacemos presupuestos y a las semanas lo estamos alterando con declaraciones periodísticas. Pero el presupuesto tiene dos objetivos centrales, que son los objetivos del gobierno: mejorar y profundizar la producción y crear trabajo, que es nuestra obsesión. Y hoy también se presentó en diputados el proyecto de ley para extender el congelamiento de los alquileres hasta marzo. Además, se dio un dictamen en comisión al proyecto de ley que contempla la renegociación de la deuda de 17 provincias con la ANSES. Por otra parte, la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó el debate por el proyecto de aporte solidario extraordinario, más conocido como impuesto a la riqueza. En este momento todavía se desarrolla el primer debate en el Congreso. Desde el oficialismo deslizan que hay acuerdo con varios bloques para alcanzar el dictamen de mayoría, que incluso podría firmarse hoy mismo. Juntos por el Cambio no apoyaría la iniciativa. Y además el Senado, que convocó a una sesión especial para el día de mañana, el pedido fue realizado por Cristina Fernández de Kirchner. La sesión será para tratar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Según el dictamen firmado por el oficialismo, estos jueces fueron trasladados por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri y solicitan que sean repuestos a sus anteriores juzgados. Juntos por el Cambio rechazó el dictamen, aseguran que con el traslado que se violaría el reglamento y relacionan la actitud con que los jueces Bruglia y Bertuzzi tramitan la causa cuadernos de las coimas en las que está imputada Cristina Kirchner. Los jueces, por su parte, pidieron la intervención inmediata a la Corte Suprema para frenar el traslado. Estos tres jueces, por decirlo de alguna manera, se rebelaron, subvertieron el orden constitucional, no respetaron la manda constitucional, no concurrieron a la audiencia y evidentemente están demostrando con su propia actitud que son jueces especiales. No se les va a prestar el acuerdo, obviamente, y estos jueces tendrán que buscar volver a sus juzgados originales porque se estuvieron desempeñando de una manera anómala y evidentemente como jueces especiales, no solamente designados a dedo, ¿no? Jueces especiales de persecución y encubrimiento. Llegó el reporte del Ministerio de Salud de la Nación. Entre el reporte de la mañana y el que se dio recién se confirman 185 muertes en el día de hoy. Para presentar precisamente los casos confirmados de COVID-19 en el último registro, hay 11.892 nuevos casos de COVID-19 y suman un total en nuestro país de 577.338 positivos
desde el inicio de la pandemia. Para poder desgranar un poco cada uno de los distritos, podemos observar en el reporte que se registraron 6.001 casos positivos en la provincia de Buenos Aires, 1.010 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Córdoba presenta 719 casos positivos y es una de las provincias que más registra positivos en el registro que se está dando en el día de hoy. Río Negro, 375 casos. Santa Fe, 1.056 nuevos casos de coronavirus en el país y Tucumán registra 468. Mendoza es otra de las provincias que también más registran casos en el reporte último, 629 casos en Mendoza registrados. ¿Qué pasa con las unidades de terapia intensiva? Hay casos confirmados de COVID-19 internados en terapia intensiva, 3.049 pacientes. Esto representa en el área metropolitana de Buenos Aires un 68,1% y a nivel nacional el 59,8%. Pasamos a otro tema, los trabajadores del sector gastronómico que protestaron frente al emblemático restaurante Pipo. El lugar está a punto de cerrar sus puertas después de 93 años de funcionamiento. Ubicado en Montevideo al 300, este clásico de San Nicolás buscó visibilizar su situación con lo que supo hacer durante más de 90 años, ofreciendo un desayuno con café y medialunas. Necesitan trabajar puertas adentro, ya que no tienen lugar para mesas afuera. Yo entré en el año 76, hace 45 años, y la situación es que me quedé ahora sin trabajo y sin indemnización por ahora, no sabemos. En la protesta, que se extendió desde las 9 hasta cerca de las 12, sin cortes de calle, había por momentos 5, 6, hasta 10 de los 20 empleados. El resto tuvo que acompañar a la distancia. También estuvo presente el sindicato de gastronómicos. Es que así como Pipo, hay muchos restaurantes que necesitan habilitar sus salones para facturar y hacerle frente a los gastos fijos. La situación se extiende al 65% de los restaurantes porteños. Lo que estamos pidiendo, primero la reapertura de Pipo. Tenemos 30 familias en la calle que no cobraron la indemnización. Estamos en una situación límite, estamos quebrados. Necesitamos que alguien dé respuesta, que alguien nos dé una mano como para tratar de salvar a todas estas empresas que hoy en día están cerrados. Hace 6 meses que están cerrados, no pueden ni siquiera pagar la luz. El pedido general también va un poco más allá. En caso de que el cierre sea definitivo, lo que piden los empleados es una indemnización acorde a cada caso. Y la propuesta de ellos es 25% en efectivo y 10 cuotas a pagar. Chiquilín, otro clásico ubicado a 30 metros de Pipo, también realizó una protesta en la fachada del local. El dólar ahorro y los gastos en divisas con tarjeta pagarán un 35% a cuenta del impuesto a las ganancias. Así lo anunció Miguel Pérez, el titular del Banco Central. Con esta decisión, el valor final del dólar ahorro en los bancos llegaría a los 132 pesos por unidad. El funcionario indicó también que los pagos con tarjeta de crédito en el exterior, viajes o compras remotas se deducirán del cupo mensual de compra de dólares. La medida regirá desde el día de mañana, luego de que en agosto y septiembre se perdieran más de 1.750 millones de dólares en reservas. Además, el gobierno le pedirá a las empresas que refinancien hasta el 60% de sus deudas en moneda extranjera. Y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que no hay una situación particular de Argentina que esté provocando la salida de empresas del país. El funcionario mencionó los casos de Latam y Falabella, los relacionó a problemas financieros de las empresas a nivel internacional y dijo que son decisiones empresariales tomadas por algunos motivos. Además, afirmó que Argentina, en comparación con otros países de la región, sufrió menos pérdida de empleo y consumo. Más de 2.000 kilos de marihuana fueron quemados por la policía de la ciudad. La incautación se produjo en 2 operativos realizados producto de investigación de la Fuerza Porteña. El primero fue en enero en el puerto Rosario Victoria y el segundo en marzo de 2019
en Tristán Suárez. La incineración se produjo en el cementerio de Chacarita y contó con la presencia del vicejefe de gobierno a cargo de la seguridad, Diego Santilli, del secretario de Justicia, Marcelo D'Alessandro, y del jefe de la policía, Gabriel Berard. Y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que los recortes de fondos a la ciudad es unilateral e inconstitucional, y afirmó también que hay un perjuicio económico altísimo para los que viven y entran a diario a la ciudad de Buenos Aires. Y además, Conmebol, que habilitó a Boca para que juegue con varios jugadores que dieron positivos de coronavirus ante Libertad por la Copa Libertadores. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. SET, siempre es teatro. Este sábado, Ricky Pascus recibe a Luis Brandoni. De chico tenía ganas de ser actor y además tenía la pretensión encima de vivir de eso. Otra charla con una de las figuras que llevó su arte al escenario. Una de las primeras aspiraciones que uno tenía era estar afiliado a la Asociación Argentina de Actores. Y te daban un carné de cartón. Después te daban el de cuero, el de verdad, que todavía conservo, por supuesto. SET, siempre es teatro. Este sábado, a las 23, por el Canal de la Ciudad. El jefe de gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que el recorte de fondos a la ciudad es unilateral e inconstitucional, y afirmó además que hay un perjuicio económico altísimo para los que viven e ingresan a diario a la ciudad de Buenos Aires. Además, señaló que el diálogo entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández está lesionado. La primera prioridad que hemos trazado con Horacio es presentarnos en la Corte para que esta situación que nosotros consideramos unilateral, inconstitucional, se salde de alguna manera, porque el perjuicio económico para los argentinos que viven, vienen y trabajan en nuestra ciudad es altísimo. No tenemos que hablar solo de 3 millones de argentinos. Buenos Aires tienen 3 millones que duermen, pero otros 3 a 4 millones que entran todos los días a desarrollar actividades. Y eso es un impacto muy importante para nosotros. Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que si bien no está de acuerdo con que la ciudad tenga un 3,75% de coparticipación, no está de acuerdo que la quita de fondos vaya a la provincia de Buenos Aires. Morales considera que los fondos extras que recibe la ciudad tienen que ir a un fondo de desarrollo que se distribuya entre todas las provincias. Más tarde, el presidente Alberto Fernández se refirió al tema y prometió rediscutir la coparticipación y crear un fondo de ayuda para las provincias. Yo creo que los excedentes que tiene la ciudad tienen que ir a un fondo. No estoy de acuerdo que vayan a la provincia de Buenos Aires. Creo que tienen que ir a un fondo de desarrollo que se distribuya entre todas las provincias. Creo que hay que sincerar el debate de la provincia de Buenos Aires también, del fondo del conurbano. Organizaciones sociales movilizaron desde el Congreso hasta el Ministerio de Desarrollo Social, reclamaron el pago de salarios para los trabajadores esenciales de comedores populares. La protesta, que comenzó frente al Congreso de la Nación y finalizó en el Ministerio de Desarrollo Social, pasando por las casas de la provincia de Córdoba y Chaco, tenían como principal reclamo el pago de salarios a los trabajadores esenciales de comedores populares, como así también la reapertura de los programas sociales y la entrega de alimentos y elementos sanitarios. La movilización se realizó de manera simultánea en 16 localidades del país y participaron diferentes organizaciones como el Polo Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez, entre otros.
Y bajo la consigna Quédate en casa, las personas encontraron diversas maneras de entretenerse. Muchas y muchos empezaron a cocinar, otros a remodelar sus casas y algunos incluso encontraron en la música un pasatiempo. Según la plataforma Mova, en los últimos meses aumentó la demanda de instrumentos musicales junto a los artículos de electrónica, ferretería y cocina. Entre los que encontraron en la música una nueva actividad está este joven que hoy se compró su primer violín después de varias clases online. Como la historia de él, hay varias para contar. La gente, al encontrarse en su casa, decidió de repente aprender un instrumento, algo que a lo mejor antes no tenía tiempo para hacer. Me ha pasado, amigos míos, de llamarme y decirme, quiero un teclado. A pesar de la crisis, en los palacios de la música se respira un aire de esperanza por los principiantes y por las nuevas formas de consumo, como en las baterías electrónicas. Los bateristas, al estar en el problema de estar en el edificio o en la casa, están comprando, no las baterías, tal vez las Roland, las más caras. Sí, ya hay unas segundas marcas de 40, 50, 60 mil pesos que es la que llevan, que tenemos la facilidad de ahora 12. Entre los rubros que más crecieron en los meses de aislamiento, los instrumentos musicales hacen parte del top 5 de los más solicitados. La famosa compañía Fender, por ejemplo, anunció que este año batió récord en ventas de guitarras. Sin embargo, en el mercado musical, además de guitarras, baterías y teclados, hay un nuevo boom de compras, las compras para armar un home studio. Entonces, una consolita, una placa de audio, un buen micrófono, que eso lo adosan a la computadora. Y así tienen, claro, un estudio en la casa, ¿no? Ante este panorama, los especialistas y músicos esperan que estas nuevas formas de entretenimiento continúen y que en el 2021 se escuchen nuevos artistas que surgieron desde sus casas. El natatorio del Parque Olímpico de Villa Soldati abrió sus puertas para los deportistas de representación nacional pertenecientes a la Federación de Natación de Buenos Aires. Ya no aguantaban más por zambullirse nuevamente. Y la verdad es que, como dicen ellos, están muy duros. Es la adaptación, al principio vamos a nadar pocos metros, ellos están acostumbrados a nadar 6.000 metros, 7.000 metros por día y hoy en día estamos nadando 3.000 metros el primer día. Así que muy tranquilo, todo técnico y nada de fatigar demasiado, ¿no? El natatorio, que cuenta con 2 piscinas, una olímpica y otra de saltos ornamentales que fue adaptada, abrió con estrictos protocolos. Los deportistas llegan con los trajes de baño puestos debajo de sus ropas y se van como vinieron, sin pasar por el vestuario. Además, deben usar el tapabocas hasta llegar a la posición que les fue asignada. En esta etapa son 240 los nadadores que se anotaron. Estamos de lunes a viernes, los chicos vienen a entrenar de 8 a 18, cada 2 horas van cambiando los turnos. Habilitamos los 10 andariveles de la pileta olímpica, la de 50 metros, y la de 25 metros también, 10 andariveles. Al momento tienen prioridad los mejores tiempos a nivel nacional, como Selene Alborcén, que se encuentra entre las mejores 10 juveniles del mundo. Al deporte natación en sí es fundamental la sensibilidad en el agua. Además, este natatorio le trae recuerdos. Y yo acá competí en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Tuve mis mejores marcas, mi mejor torneo. Y eso hay veces que me trae muchos recuerdos, como por ejemplo cuando estoy en el andarivel 2, que en el momento de la competencia del andarivel 7 fue mi mejor marca de 200 pecho. Y ese andarivel me genera como piel de gallina cada vez que entro, mismo en la pileta. El parque iba a ser sede del Sudamericano de Natación 2020, suspendido por la pandemia. Hoy se inició la edición 75 de la Asamblea General de Naciones Unidas en medio de la crisis sanitaria mundial por la pandemia de COVID-19. Por primera vez, el tradicional auditorio se vio semivacío porque los 193 Estados miembros participarán con restricciones por las medidas sanitarias. Este es el informe de nuestra compañera Taiga de Alara.
Por el contexto de la pandemia, la asamblea se desarrollará con una mínima participación de delegados locales en Nueva York y con una propuesta que en su mayoría y en la medida de lo posible buscará ser online. El diplomático de Turquía, Volkan Bozkır, es el presidente elegido para esta edición 75 de la Asamblea General. En su primer discurso de hoy, subrayó la importancia de la cooperación y el trabajo internacional para hacer frente a la actual crisis del coronavirus, pero también destacó que no hay que olvidarse de los otros temas de importancia en la agenda internacional. Our masks remind us of the very serious threat we face. They remind us of the lives we have lost and the challenges we need to overcome. Make no mistake, no state can combat this pandemic alone. La Asamblea General es el principal órgano de formulación de políticas de Naciones Unidas. El lema elegido para esta nueva edición de la Asamblea General es "El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos", reafirmar nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo, afrontar el COVID-19 mediante la acción multilateral eficaz. Israel registró un nuevo récord de casi 5.000 nuevos casos diarios de COVID-19. El pico se produce antes de volver a una cuarentena estricta para frenar la segunda ola de contagios y evitar un colapso del sistema sanitario. Con más de 160.000 casos confirmados y unos 9 millones de habitantes, es uno de los países con mayor tasa de morbilidad. Las autoridades alertaron que si no bajan de los 1.000 casos diarios, se extenderá el aislamiento y se van a profundizar las restricciones. Y Rusia avanza en los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de ese país informó que el 14% de los voluntarios sufrieron efectos secundarios como fiebre o dolor muscular. Aclararon que son consecuencias previsibles y que las pruebas de la vacuna Sputnik V continúan en los plazos establecidos. Mientras tanto, científicos estadounidenses descubrieron un anticuerpo que neutraliza al COVID-19. Los investigadores aislaron una molécula con la que lograron elaborar el fármaco denominado AB8 para su uso potencial contra el coronavirus. Y de esta forma se selló el acuerdo de normalización de relaciones entre Israel, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos en Washington y con intermediación del presidente Donald Trump. El Estado hebreo y los dos países del Golfo se comprometieron a establecer relaciones diplomáticas. El acuerdo además establece que Israel paralizará la anexión del territorio palestino. A 2 meses de las elecciones presidenciales, Donald Trump aseguró que se abre un nuevo capítulo en la historia de Oriente Medio. Grupos palestinos se manifestaron contra el acuerdo con protestas en Gaza y en Cisjordania. La policía de la isla griega de Lesbos detuvo a 5 migrantes por el incendio de un campamento de refugiados ocurrido hace una semana. 12.000 personas se quedaron sin lugar donde alojarse. 800 fueron trasladadas a un centro temporal construido de urgencia dentro de la isla y 1.500 serán enviadas a Alemania. El campamento incendiado de Moria era el más grande de Grecia y albergaba a migrantes de África, de Medio Oriente y de Asia que escaparon de las guerras y de la pobreza. Qué contentos estarán los de Boca, porque Boca va a poder viajar con los futbolistas que dieron positivo de coronavirus para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores el jueves. Luego de que el Libertad de Paraguay, rival del equipo Xeneize, presentara un reclamo formal ante la Conmebol por no estar cumpliendo el reglamento. Además, el club anunció que jugará el partido bajo protesta. Sin embargo, desde la Conmebol enviaron un comunicado donde ratificaron que Boca va a poder viajar con esos jugadores positivos de coronavirus, ya que una persona que transita la enfermedad durante 10 días sin síntomas es considerado recuperado y ya no contagia. Y por su parte, Marcelo Gallardo, lo estamos viendo, que se refirió al tiempo que lleva River sin jugar y la desventaja futbolística que podría significar competir con otros equipos que llevan más tiempo en la competencia.
Yo cuando reclamaba volver a los entrenamientos era justamente para no estar tanto tiempo parado. Y después, que eso es lo más difícil para un futbolista. Es lo más difícil. Después competir, y bueno, vamos a tener que competir en las condiciones que estamos y esperaremos hacerlo de la mejor manera posible, más allá de que puede ser una ventaja o no. La que presenten los equipos que ya vienen con actividad, con muchísima competencia encima. Pero bueno, lo afrontaremos de la mejor manera. Te contamos ahora toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta zonas de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos un cielo nublado con 13 grados de térmica. Durante la madrugada baja levemente la temperatura y mañana arranca con pocas nubes y 9 grados de térmica, pero la temperatura va a subir con cierta rapidez. La tarde también tendrá un cielo parcialmente nublado, estará algo más cálido con una máxima de 20 grados. Noche despejada con 14 grados de temperatura. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Nuevamente a las 22 nos reencontramos con Hoy Nos Toca y todo el análisis.